Hola niños y padres de familia, ya nos encontramos en un día más de Aprendo en Casa. Hoy trabajaremos el área de comunicación. Nuestro tema, escribimos una historia a partir de mi mundo de sueños. El propósito de hoy es escribir una historia a partir de su mundo de sueños para compartirla con sus compañeras, compañeros, profesora o profesor. ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? En primer lugar, que escriban su propósito de escritura. Planifiquen la escritura de su historia a partir de su mundo de sueños. Narrar la historia en forma ordenada y con un lenguaje sencillo. Además, que utilicen correctamente las mayúsculas. Revisar que los sucesos y los hechos estén completos y se entiendan. Finalmente, que corrijan en una nueva versión lo que sea necesario para que las ideas estén claras. Vamos a empezar. Aquí les presento un texto el cual está acompañado de su imagen. Este tipo de texto es un texto narrativo. Si ustedes recordarán, los textos narrativos cuentan hechos reales o imaginarios y sus personajes pueden ser personas, animales o cosas. Averigüemos de qué trata este texto. Es la historia de Kent, un niño de 9 años. Vamos a leerlo. Iniciaremos con el título, Historia de mi mundo de sueños. Soy Kent, tengo 9 años y quiero compartirles mis sueños de ser un gran médico. Esto porque quiero cuidar a todos y ayudar a combatir este coronavirus. Mi mamá me dice siempre que, para lograr mis sueños, debo seguir esforzándome en mis estudios. Por eso, he decidido aprovechar mejor mi tiempo libre. Creo que puedo lograr mis sueños, todo depende de mí. Como dice mi abuelo, todo está en ti, hijo. Kent, 9 años, tercer grado. Este texto tiene partes que debemos seguir si nosotros estamos interesados en escribir uno parecido. Como ya mencionamos, tenemos el título, también está la introducción, que es una presentación y donde conocemos el propósito. El nudo, que es la parte más importante, es la narración de la situación. ¿Qué pasó? ¿Qué problema se dio? Y el desenlace o cierre, ¿no? Es el final de la historia, en este caso, el final de la historia del sueño. Y no debemos olvidar quién escribió este texto, el autor, o también llamado narrador. Después de haber leído el texto, comenten con algún familiar la historia que leyeron. ¿Qué más les gustaría saber de la historia de Kent? Escriban algunas preguntas. Luego, analicen algunas características del texto, Historia de mi mundo de sueños, y respondan las siguientes preguntas. ¿Quién escribe el texto? ¿Quién era el autor? ¿Cómo se llamaba el niño? ¿Qué quiere dar a conocer el autor al narrar esta historia? Recuerden, él tenía un sueño. ¿Cómo narra la situación o hecho que lo motiva? El niño, el autor, nos cuenta su historia con un lenguaje sencillo. ¿Sabían que los textos narrativos son aquellos que cuentan una serie de sucesos ordenados en el tiempo, sean reales o imaginarios? Esta narración se puede dividir en introducción, nudo y desenlace. Los personajes se dividen en principales, en este grupo estaría el autor o narrador, y también personajes secundarios, que pueden ser individual, es decir, uno, o colectivo, un grupo. Recordemos la meta de hoy. Hoy ustedes escribirán una historia a partir de su mundo de sueños para compartirla con sus compañeras, compañeros, profesora o profesor. Es momento de planificar. Definan los elementos que pueden incluir para narrar por escrito una historia a partir de su mundo de sueños. Pueden apoyarse del siguiente organizador. Aquí tenemos en el centro el título, una historia a partir de mi mundo de sueños. Luego, algunas preguntas. ¿Quiénes quieres que lean tu texto? Yo diría, bueno, mi mamá, mi papá, es decir, mis familiares, también mi profesora, compañeras y compañeros.
¿Cómo iniciarás tu texto? A ver, recordemos que este texto inicia con la introducción y la introducción debo realizar la presentación, es decir, yo menciono mi nombre, mi edad y el sueño que yo deseo cumplir. ¿Dónde incluirán alguna anécdota especial? Esta anécdota, ¿dónde la colocarás? ¿En el nudo o en la introducción o en el desenlace? ¿Qué historia vas a narrar? ¿De qué va a tratar tu historia? Eso es lo que te está preguntando. ¿Necesitas usar un lenguaje formal? Claro que sí, un lenguaje que sea entendible. ¿Qué título le pondrás a tu texto? Seguimos avanzando. Organicen lo que necesiten para escribir sobre la historia de su mundo de sueños. Ahora puedes escribir para aprovechar al máximo el uso de tu tiempo libre creativamente. Listo, momento de escribir. Vamos a seguir algunos pasos para ir ordenadamente y nuestro texto nos quede genial. Para escribir una historia a partir de mi mundo de sueños, debo, paso número 1, escribir el propósito y ponerle un título. Paso número 2, iniciar la narración haciendo una introducción. Paso número 3, en el nudo, describan la situación o el hecho que les motiva. En el paso número 4, en el desenlace, finaliza tu narración. Paso número 5, revisen su historia con ayuda de algún familiar. Y finalmente, el paso número 6, reescriban una nueva versión y compártenla con sus compañeras, compañeros, profesora o profesor. Textualización. Ahora vamos a iniciar la escritura de nuestro texto, es decir, nuestra primera versión o nuestro primer borrador. Y nos vamos a guiar de los pasos y, claro está, de la estructura que ya hemos mencionado anteriormente. Aquí tenemos, en primer lugar, van a escribir su título. Luego, una introducción. En el nudo van a describir la situación o el hecho que les motiva y los personajes. Y van a finalizar con el desenlace de su narración. No olviden colocar su nombre como autora o autor de tu maravillosa historia. Además, usa un lenguaje adecuado y escribe con claridad. Luego de haber escrito tu primer borrador, es momento de que lo revisen y lo editen en caso haya algo que mejorar. Con la ayuda de un familiar, revisen su borrador, el uso adecuado del tiempo y fíjense si se entiende la narración. Si no se comprenden algunas ideas, se repiten o falta algo, mejoren su texto con ayuda de un familiar. Muestra la historia a tu familia. Conversen sobre esta experiencia y explícales el proceso que siguieron para escribir. Finalmente, pídenle que les ayude a compartirla con sus compañeras, compañeros y profesora a través de los medios que dispongan. Finalmente, reflexiono sobre mis aprendizajes. Recuerden la meta, que era escribir una historia a partir de su mundo de sueños para compartirla con sus compañeras, compañeros, profesora o profesor. Ahora te pregunto, ¿habrás logrado la meta? Ustedes se van a apoyar del siguiente cuadro de criterios. ¿Escribí mi propósito de escritura? ¿Lo logré? ¿O qué necesito mejorar? ¿Planifiqué la escritura de mi historia a partir de mi mundo de sueños? ¿Narré la historia en forma ordenada y con lenguaje sencillo? ¿Utilicé correctamente las mayúsculas? ¿Revisé que la situación o hecho que motivó la narración se entienda? ¿Corregí en una nueva versión lo necesario para que las ideas estén claras? Muy bien, niños, nos vemos.